¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando el médico mide la presión arterial, el resultado se registra con dos números. El primer número, conocido como presión arterial sistólica, es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. El segundo número, conocido como presión arterial diastólica, es la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Cabe mencionar que los niveles de presión arterial son expresados en milímetros de mercurio. Sin embargo, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial? La presión arterial normal tiene un rango muy amplio, pues esta se va a diferir según la edad, género, historia familiar y raza del paciente. Niños entre 1 y 5 años serán valores normales de 95 sobre 65 milímetros de mercurio. Niños entre 6 y 13 años, 105 sobre 70 milímetros de mercurio. Jóvenes entre 14 y 19 años, 117 sobre 77 milímetros de mercurio. Y finalmente, personas adultas entre los 20 y 60 años será 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los valores elevados de presión arterial según la Asociación Americana de Cardiología? La presión arterial alta es la presión sistólica de 130 o superior, una presión diastólica de 80 o superior, que permanece alta con el tiempo. La presión arterial alta generalmente no presenta ni signos ni síntomas, por eso es tan peligrosa, pero se puede controlar. ¿Sabes que alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos, de más de 20 años, tiene presión alta, y muchos de ellos ni siquiera lo saben? No tratar la presión alta es muy peligroso, ya que aumenta el riesgo de ataque al corazón y derrame cerebral. Asegúrate de revisar tu presión alta regularmente y de tratarla con tu profesional de salud de confianza. Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el occidente. Dentro de las alteraciones en la presión arterial encontramos dos: la hipertensión arterial primaria, que también le llamamos idiopática o esencial. Esta es multifactorial y representa del 90 al 95% de los casos, especialmente entre los 30 y 50 años. Sus posibles causas son una vasoconstricción que produce un aumento de las resistencias periféricas. Esto se puede dar por antecedentes familiares, sean enfermedades graves, antecedentes personales, hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, la práctica deportiva y los hábitos de dieta, y aptitudes como estrés y personalidad. También la edad puede depender de estas alteraciones en la presión arterial. La hipertensión arterial secundaria, en cambio, en realidad solo sería del 5 al 10% de los casos y es más frecuente en menores de 30 años o en mayores de 50 años. Estas hay múltiples causas. Una de las causas sería la enfermedad renal, otra la enfermedad renal vascular, otra la coartación de la aorta, y causas endócrinas como el hiperaldosteronismo primario, el hipertiroidismo y entre otras. ¿Cuáles son las causas para que se produzca la hipertensión arterial? La presión arterial varía a lo largo de la vida, de tal forma que con el paso de los años, la presión arterial sistólica y diastólica se va elevando progresivamente. Sin embargo, existen distintos factores de riesgo, los cuales van a ser los que originen esta enfermedad dentro de los pacientes, tales como la edad, la raza, los antecedentes familiares. Aquí se destaca que la presión arterial alta suele ser hereditaria. También tenemos el factor de sobrepeso u obesidad. Mientras más pesa la persona, más sangre se necesita para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos. A medida que la cantidad de sangre necesaria fluye a través de los vasos sanguíneos, también se va a aumentar la presión entre las paredes arteriales. Tenemos como siguiente factor la falta de actividad física, la cual las personas que no están físicamente activas tienden a tener una mayor frecuencia cardíaca. Cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, más deberá trabajar el corazón con cada contracción. Así ejerce una mayor fuerza sobre las arterias. El siguiente también es el consumo de tabaco, el alto nivel de consumo de sal, los bajos niveles de consumo de potasio, el consumo excesivo de alcohol, y también tenemos como factor final el estrés y otras enfermedades crónicas. Estas enfermedades pueden aumentar el riesgo de tener una presión arterial alta, las cuales pueden ser la enfermedad renal, la diabetes y la apnea del sueño. Para la realización de la toma de presión en un paciente se requiere de dos instrumentos, un tensiómetro y un estetoscopio. Partes del tensiómetro.
El tensiómetro tiene un brazalete, que es una herramienta de compresión compuesto por una estructura de tela. Este sirve para ejercer presión. La tela debe ajustarse de acuerdo a las condiciones del paciente. El manómetro. El manómetro consiste en una columna graduada de 0 a 300 milímetros de mercurio. Válvula. Es una pequeña pieza metálica que consiste en una perilla giratoria, ya sea de forma rápida o gradual. Bomba o pera. Consiste en una pieza hinchable de caucho redondeada que facilita el aumento de la presión del tensiómetro. Vía o manguera. Es un tubo que traslada el aire recibido de la bomba de caucho y se transfiere hacia el manómetro. De este modo obtiene la presión del aire necesaria para este sistema. Las partes del estetoscopio. En las partes del estetoscopio o fonendoscopio vamos a encontrar primero las olivas, 2 las ojivas, 3 el muelle, 4 el tubo en Y, 5 la manguera, 6 el vástago y por último la cabecita, donde va a estar dividida en dos, en una campana y en un diafragma. ¿Qué son los sonidos de Korotkov? Los sonidos de Korotkov se basan en 4 fases, donde vamos a tener la primera. Cuando comenzamos a desinflar el manguito, aparecerá el primer ruido que nos indica la presión arterial sistólica, o PAS. La 2. El ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo. Este ruido no es de importancia clínica. El tercero, se escucha un ruido sordo, un poco más suave, pero al igual que el 2, este tampoco tiene importancia clínica. Y la última fase. En esta fase el ruido se va apagando y comienzan a cesar, por lo cual el último ruido que escucharemos será el que nos indique la presión arterial diastólica o PAD. Escucha con atención o ponte audífonos. Toma de presión arterial por método palpatorio. En esta vamos a constar de 5 pasos, donde el paciente debe estar relajado con al menos 5 minutos de reposo y evitar cualquier actividad muscular isométrica. En la segunda, la funda del manguito debe envolver el brazo y cerrarse con facilidad. En la tercera, vamos a dejar libre la fosa antecubital, que esto significa colocar el borde inferior del brazalete de 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo y vamos a colocar el brazo en 90 grados. En la cuarta, vamos a tener que palpar la arteria radial e insuflar unos 30 a 40 milímetros de mercurio más después de que hayamos sentido que se pierde el pulso radial. Esta nos va a indicar que es la presión arterial sistólica. Y en la 6, vamos a desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo y la presión en la que nuevamente se vuelve a palpar el pulso, este nos indicará la presión arterial diastólica. Toma de presión arterial auscultatoria. Va a constar de 6 pasos, donde el primero va a ser que el paciente debe estar relajado con al menos 5 minutos de reposo y evitar cualquier actividad muscular isométrica. 2. La funda del manguito debe envolverse en el brazo y cerrarse con facilidad. La tercera, se debe dejar libre la fosa antecubital, que esto significa colocar el borde inferior del brazalete de unos 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Y se debe colocar el brazo en 90 grados. La cuarta, se debe palpar la arteria braquial. La quinta, tenemos que colocar la campana del estetoscopio en el nivel de la arteria braquial. Y la sexta, tenemos que insuflar rápidamente el manguito hasta unos 30 o 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la presión sistólica para iniciar su auscultación. Y tenemos también que comenzar a desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo y basarse en los sonidos de Korotkov. En las conclusiones tenemos que la medición de la presión arterial es importante y suele ser parte de los chequeos médicos de rutina, ya que con esta podemos detectar la hipertensión arterial.
A los adultos de 18 años o mayores se les debe medir la presión arterial al menos una vez cada 2 a 5 años. Si tiene ciertos factores de riesgo, también se debe medir de una forma anual. El riesgo puede ser más alto cuando se tiene 40 años o más, se tiene sobrepeso u obesidad, cuando se tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas o diabetes, si se toma pastillas anticonceptivas o si es afroamericano, ya que las personas afroamericanas tienen una tasa de hipertensión más alta que otros grupos étnicos y raciales. Recomendaciones para una buena toma de presión arterial. Número 1. La persona debe estar relajada y no tener prisa. Tomar la presión arterial tras 5 minutos de reposo por lo menos. Número 3. Tampoco debe haber comido o bebido sustancias excitantes, café, té, ni haber fumado. Número 4. No conversar. Número 5. Apoyar el brazo a la altura del corazón. Número 6. Apoyar los pies y no cruzarlos. Y por último, apoyarse al respaldar de la silla.